el debate que hubo el jueves, para que nuestros oyentes se enteren del descontrol que hay aquí, porque esto no es ni sombra de lo que era. Hubo 7 personas en el debate, aquello parecía una jaula de grillos. Es el único debate que va a haber en la televisión. Obviamente el formato antiguo, el formato que nos gusta a los partitócratas y que a mí es el que me apasiona, es decir, que haya debates entre los candidatos que se presentan en cada distrito electoral, pues ese, gracias a Dios, lo seguimos manteniendo. Ahí no hay televisión, ahí no hay radio, y ahí lo que hay es ir a cualquier centro, teatro o lo que sea, y ahí pues la persona que esté interesada en la política pues disfrutará de las necesidades que cada uno diga. Hubo 7 candidatos, no hubo ningún candidato irlandés. Yo no he visto que en mi periódico nadie proteste, pero parece ser que los candidatos irlandeses no existen. Hubo un candidato de un partido que se autodenomina Partido de Gales, un partido nacionalista, al que conoce muy poca gente. La primera ministra escocesa, que por supuesto es la que detenta hoy la rama ejecutiva en Escocia, que no se presenta a las elecciones, no tengo ni idea de lo que hacía ahí, y varios jefes de algunos partidos. Nada que ver con el sistema representativo que se supone que tenemos aquí. Y bueno, pues el debate fue una jaula de grillos, con algunos exabruptos, muy pocas cosas interesantes y de un nivel bajísimo. El único que parecía que disfrutaba en su silencio, porque Cameron estaba prácticamente ausente, y él fue el que quiso el debate y ninguno más. Se rió en varios momentos, la cámara no pudo evitar mirar a él, porque claro, lo que se vio muy claramente es que en la izquierda hay 5 partidos y que en la derecha está solo él. Entonces me da la sensación que el más favorecido ha sido Cameron, porque con una elección tan abierta como la que tenemos, con un sistema en el que solamente no hay balotage, no hay segunda vuelta, pues es muy probable que Cameron sea el gran favorecido. Bien, en El País, en la portada en España, también aparece un artículo, un análisis de John Carlin, y el título que pone es "La frustración con los políticos da alas al populismo en Reino Unido". Se refiere a que lo mismo que sucede, dice él, a juicio suyo, yo creo que no, pero en el Reino Unido, al igual que en el resto de Europa, claro que proliferan los partidos pequeños, como el UKIP, pero no por las razones que él dice, porque él dice que estos partidos pequeños que están disputando la hegemonía a los tradicionales, en primer lugar ya, si disputan la hegemonía no serán tan pequeños, porque un partido pequeño no puede ir, es decir, que quiere decir la baja calidad intelectual del analista John Carlin, pero sigue. Sin embargo, las razones del auge del populismo, al menos en Gran Bretaña, no hay que buscarlas en la crisis, sino en las expectativas frustradas. Y yo la verdad es que no veo yo que haya expectativas frustradas en el Reino Unido más que en el continente, desde luego, pero son motivadas por los fracasos continuos de la Unión Europea y del euro. Tú verás qué comentarios tienes que hacer cuando este hombre, John Carlin, lo quiere asimilar lo que pasa en el Reino Unido con todo lo que está pasando en Grecia con Tsipras o en España con Podemos. Pues no, yo creo que no tiene nada que ver. Ahí está. No tiene nada que ver, don Antonio. Ese artículo que me está comentando usted no tiene ni pies ni cabeza, porque es verdad que los 2 partidos tradicionales, o añadiendo al Partido Liberal, al Lib Dem, sumando a los 3, siguen teniendo más de un 80% del voto. O sea, el UKIP, lo que pasa es que el UKIP ha estado promovido principalmente por la prensa, porque obviamente Farage es un tío que hace vender periódicos, y en el caso escocés estamos en una situación nueva, con unas dosis de demagogia gigantescas. De hecho, esta semana el Telegraph publicó un memo, una nota, en la que la embajadora francesa había ido a hablar en febrero, el 25 de febrero, con la que hoy es primera ministra escocesa, la señora Sturgeon, en la que la señora Sturgeon decía: prefiero un gobierno Tory. Claro, eso se ha publicado ahora esta semana y ha sido un bombazo, porque lo que está haciendo el Partido Nacionalista Escocés es ofrecerse como alternativa para que no haya un gobierno Tory. Y obviamente tiene, independientemente de que sea más o menos inadecuado, el espíritu de esas notas que tomó un funcionario en Escocia que asistió a esta reunión entre la embajadora francesa y la primera ministra escocesa tiene muchísimo interés y da sensación de tener visos de realidad. ¿Por qué? Porque a los nacionalistas escoceses, no olvidemos, su ánimo, su objetivo es ser independientes de Inglaterra, es tener un Estado independiente.
y poder ejercer, pues poder tener todo el poder político, esa clase política nueva que se ha desarrollado alrededor, y con intereses económicos clarísimos también, alrededor del Partido Nacionalista Escocés. Entonces, hoy, al día siguiente de publicarse esa nota, que obviamente era un ataque enorme a la alternativa nacionalista, pues sale Nicola Sturgeon diciendo: queremos hacer un pacto con los laboristas para que no haya un gobierno Tory, jugando como siempre con el voto anti-Tory, como si los Tories y los ingleses tuvieran la culpa de todo lo que pasa en Escocia. En fin, hay terreno para el populismo, pero claro, hay terreno para el populismo y para la demagogia, sobre todo si nadie le lleva en contra al populismo y a la demagogia. Y aquí lo que hay es dos grandes temas. Uno, la Unión Europea, la pertenencia en la Unión Europea cada vez está más en cuestión, pero no solo por gente del UKIP. El UKIP es un síntoma de lo que ha habido siempre en todos los británicos, una desconfianza absoluta, que además eso está en sus raíces, esa desconfianza. Cuando hay un poder hegemónico en Europa, lo lógico es apoyar a ese poder que no es hegemónico para contrarrestar. Y hay una anécdota que no me resisto a contar. Cuando se acaba la Primera Guerra Mundial, hay una entrevista, justo a acabar el Tratado de Versalles, 1920, hay una entrevista del entonces presidente de la República francés, viene a Londres y el francés le dice al inglés: me recibe usted muy fríamente. Y entonces el inglés le dice, con ese cinismo frío y brutal del que son tan adictos, le dice: le recuerdo que en los últimos 300 años siempre hemos estado en el lado contrario del poder hegemónico, y ahora ustedes son el poder hegemónico en Europa. Entonces, Julio, para que comprendas lo que está difundiendo en España el diario El País a través de este comentarista John Carlin, el resumen que te puedo hacer de su pensamiento, si es que lo tiene, es que lo que está sucediendo hoy, lo nuevo que sucede hoy, tanto en el Reino Unido como en Europa, es que ya los nuevos partidos, las nuevas ideas, no provienen de la crisis, sino de que, además de que la percepción de las condiciones de vida, antes se tenía una visión progresista del mundo y hoy no, hoy se tiene una visión regresiva. Además de eso, cree que existe un fenómeno de desplazamiento del poder económico hacia Asia, África, América Latina, y que eso está percibido como una pérdida del poder tradicional. Tan inconexo y deslavazado en las ideas expresadas de esta manera, en ningún partido político, ni en ninguna institución, ni en ningún centro de pensamiento, ni de política europea, se tiene conciencia, ni se ha adquirido conciencia de que el problema de los rescates y de los recortes económicos tengan algo que ver con la aparición de nuevos centros de poder en China, figuraron Brasil, hace nada, con la crisis que tiene ahora. Es que todo esto es tan superficial. Yo creo que lo que está sucediendo y lo que sucede en el Reino Unido no tiene comparación ni reflejo posible con lo que está sucediendo en Grecia o en España o en Italia. No tiene nada que ver, y además es que aquí tenemos un sistema representativo mejorable, pero hay un sistema representativo. O sea, el sistema de representación no está en cuestión. La pena, para los que perseguimos una separación de poderes, que esos poderes se separen desde el origen, la pena es que esas ideas todavía no están sobre la mesa. Eso sí que sería un gran avance, don Antonio. Pero el UKIP, don Antonio, el UKIP, lo que más le puede dar una encuesta es un 15%. Con un 15% sería muy difícil que tuviera ningún representante en Westminster. Ese 15% es un poquito más de lo que ha sacado Podemos en Andalucía, que comparen nuestros oyentes.